Damos la más cordial bienvenida a todos quienes se han conectado a través de esta sala de Zoom, a través del Facebook y a través del YouTube de Selca Televisión Digital, que estamos saliendo en vivo. Antes de presentar al distinguido invitado que tenemos en esta noche, dejo con ustedes al ingeniero Carlos Garcés, presidente del Consejo Nacional de Laicos del Ecuador. Ingeniero. Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y noche, obviamente. Oigo. No, yo sí estoy con sonido. Sí. Permítanme, damas y caballeros, presentarle al doctor Jacinto Velázquez Herrera, doctor en jurisprudencia. Fue también presidente del Colegio de Abogados del Guayas en 1975, candidato a la presidencia de la República en el año 1992 y también diputado en el Congreso Nacional del Ecuador. Agradecemos la presencia y por haber aceptado la invitación al doctor Jacinto Velázquez. Bienvenido, doctor Velázquez, el auditorio es suyo. Muchas gracias, buenas noches. Soy yo quien agradezco esta bondadosa acogida de ustedes ante la iniciativa de mi sobrino, el ingeniero Carlos Garcés. Realmente me siento honrado y no es una frase de ocasión. Verdaderamente me siento honrado porque usted acaba de anunciar el propósito, que por supuesto lo intuía. Se trata de conversar, se trata de charlar, de intercambiar criterios sobre el país y sus conveniencias e inconveniencias de esta hora histórica, y desde luego tenemos pues que por fin, hay un grupo de ciudadanos que toma la iniciativa para este tipo de diálogos, que son muy escasos, desgraciadamente muy escasos, porque quisiera hacer una crítica, no una censura. Nuestro pueblo no está muy dado a este tipo de situaciones. Indudablemente que también por la falta de iniciativa que ustedes en este momento están supliendo. El tema pues justamente trata sobre esta hora actual, y dentro de esta hora actual lo que ocurre con la elección presidencial, qué tipo de presidente deberíamos tener. Antes que nada yo quisiera situar o ubicar el tema, ¿no? Y para eso me voy a permitir un exordio más o menos corto. En primer lugar, comencemos por diferenciar estos términos: nación, Estado, república, país y patria. Todos son, o tratan, mejor dicho, sobre lo mismo, pero es conveniente diferenciarlos. Recordemos lo que sabemos, en definitiva lo aprendimos desde el colegio, lo que es una nación. Una nación es un conjunto de individuos, no es un ente político ni jurídico. Este conjunto de individuos tiene dos requisitos fundamentales. El uno, el permanente o fijo, el otro, variable. El fijo es la identidad de propósitos y antes el origen común, mientras que los otros elementos ya son no de menos importancia, pero pueden cambiar o hasta puede prescindirse de algunos. Estamos hablando del idioma, estamos hablando de religión, estamos hablando de costumbres, etcétera, etcétera. Cuando la nación se constituye en Estado, es cuando se organiza jurídica y políticamente. El Estado tiene a su vez tres elementos: territorio, población y poder político. El territorio es sine qua non. Mientras una nación puede existir sin territorio, como el caso de la nación judía, que es el ejemplo típico. La nación judía vivió pues más de 2000 años sin territorio. Recién desde 1948 se fundó el Estado de Israel. Pero esa nación era mucho más fuerte, o tan fuerte como ahora, no mucho más, pero tan fuerte como ahora. El judío en cualquier parte del mundo donde estuviera, en cualquier sitio, frente a cualquier circunstancia,
cualquiera que fuese su nacionalidad, invariablemente se sentía judío, pensaba como judío, actuaba como judío y era solidario con lo que estaba ocurriendo a todos los judíos del mundo. De ahí que esta es una nación ejemplar que ha triunfado. Hace un año aproximadamente, un amigo mío, Sardik, que es el señor Sardik, que es el dueño de mi comisariato, que es el cónsul general, tuvo la bondad de invitarme a un aniversario. Y en ese aniversario había una serie de estadísticas que se ofreció a los invitados, que ubican a Israel en el 4º lugar en el mundo, el 4º lugar, en potencialidad militar inclusive, desde luego económica, ni qué decir. Entonces miren ustedes el ejemplo de una nación que tardó 2000 años en convertirse en Estado. El Estado entonces es la organización jurídica y política de la nación. Estamos repasando lo que aprendimos hace muchos años en mi caso y poco en el de ustedes en los colegios, ¿no? Tenemos luego en ese orden la república. La república es una forma de Estado en que se constituye la nación. Después tenemos el país. El país es un término omnicomprensivo, en definitiva. Hay un autor de derecho político que estudiamos nosotros en la universidad, Bluxley, que con 3 o 4 palabras, o mejor dicho, con una frase, define con toda claridad lo que es un país. Dice que es una porción del globo terrestre ocupado, subrayemos, por una nación y dominado, subrayemos, por un Estado. Ocupado porque este es un hecho de tipo físico. Y el dominio, en cambio, es sinónimo de propiedad. Es un término evidentemente jurídico. Entonces lo ocupa la gente, pero es el Estado el propietario, en definitiva, de esa porción del globo terrestre. Entonces está satisfecho el requisito del territorio, indispensable en el Estado. Luego tenemos la población. No decimos la nación. Nación equivale a pueblo, no decimos tampoco el pueblo. Población, porque en cambio, en el Estado viven 2 tipos de personas. Los que tienen esta identidad de la que tratamos hace unos minutos, que se incluyen la nación, y los otros que son parte del Estado, aunque no fueron parte inicialmente de la nación, se integran y se integrarán. Estamos hablando, lógicamente, de aquellos que no nacieron en ese Estado, que se sumaron luego, que viven el Estado espiritualmente, que por su voluntad se convirtieron en nacionales, etc. Entonces, por eso hablamos de población. No podemos decir, el Estado tiene la nación, sí, la nación, pero además hay quienes no forman parte de esa nación, no forman parte de la naturaleza de esa nación, que se agregaron luego al Estado. Y por último tenemos patria. Mi viejo profesor, 6º año del colegio, un distinguidísimo jurista que ya murió, el doctor Luis Antonio Arzube, nos decía, nadie puede definir lo que es la patria. No es un término jurídico ni político. ¿Acaso la mejor definición sería de un poeta colombiano cuyo nombre ya no recuerdo después de tantos años? Decía que la patria era la movilidad de las cunas y la inmovilidad de las tumbas. Entonces aquí tenemos estos 5 términos que juegan en nuestra mente, que los vemos todos los días, pero los hemos distinguido. Ahora bien, hay muchas cosas que tenemos que tratar al respecto. Por ejemplo, ¿cómo es posible, o mejor dicho, tenemos que centrarnos más, para explicarme mejor, en la república? Porque es una forma de Estado. Y la otra forma de Estado se llama monarquía. ¿En qué se diferencian las dos? Muy fácil. Mientras la república es una expresión, es una forma del Estado, digamos, creada por el pueblo, con características muy propias, como la no concentración del poder. Poder político es uno solo y está dividido en funciones, legislativa, judicial, ejecutiva. No es adquirido por herencia, el poder político se lo adquiere electivamente. Lógicamente está sujeto a un régimen. Quien gobierne no puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer lo que dice la comunidad a través de las normas que se llaman leyes. La ley suprema, la Constitución, luego las leyes principales, secundarias, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces tenemos nosotros ya la monarquía, perdón, también como forma de Estado. Y naturalmente se caracteriza por aquello que hemos mencionado. O sea, a contrario censo de las características de la República. Allí en cambio gobierna una sola persona. No lo hace por elección, sino por herencia. Se considera que hay una familia que es la dueña del poder político. Y además hace exactamente lo que quiera. Concentra todas las funciones del Estado, no se sujeta a ningún régimen. De allí que en la historia se conoce a esta monarquía como el absolutismo. Después veremos lo que significa la monarquía constitucional. Miren cómo vamos entrando poco a poco en el tema que nos interesa. Ahora bien, la monarquía absoluta, como ya hemos dicho, es pues el contrario censo, estoy repitiendo, de la república. Pero esta monarquía absoluta, desde el punto de vista filosófico-político, está sujeta a dos teorías. La una, la de San Agustín, se llama derecho divino sobrenatural. Esto quiere decir que el poder tiene un dueño, que es Dios, pero Dios lo entregó directamente a una persona. Le dijo a Carlos Garcés, usted es el rey del Ecuador, punto. Él lo dijo, y él es el dueño. Entonces Garcés no tiene que dar ninguna explicación a nadie, ni tiene que seguir ninguna otra regla que la de su conciencia y lo que él piensa que debe hacer. Y por supuesto, pues este régimen no lo podemos entender nosotros a estas alturas. Y la otra teoría, la teoría del derecho divino providencial de Santo Tomás. Sí, el poder es de Dios, pero el poder lo entregó al pueblo. Y el pueblo designa a su gobernante. Bien, en definitiva, estamos viviendo o estuvimos viviendo con eso hasta la Revolución Francesa. Allí cambia completamente la concepción. Allí entramos a la República y algunas monarquías, como hasta ahora, se quedan, pero sujetas a un régimen constitucional, si ya no son monarquías absolutas. Es un mixer, ¿no? Sí, absoluta no es, pero en cambio está sujeta a la propia Constitución. El rey deviene en ser solamente el jefe de Estado, casi simbólico, y con determinados poderes que cada país le quiera dar o no. Pero el gobierno es del pueblo. Aquí entra el concepto de democracia. Aquí encontramos el concepto de democracia. Etimológicamente, demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. El poder del pueblo, en cambio, se caracteriza en forma completamente diferente de lo que es la monarquía, y ya lo esbozamos cuando hablamos de la república. No es por herencia, es por elección del pueblo. El gobernante no puede hacer otra cosa que estrictamente lo que está determinado en la Constitución y en las leyes. Si viola, comete un delito, pero además políticamente es destituido de inmediato. Tiene el control también inmediato del Parlamento. Y el Parlamento son los delegados directamente por el pueblo, justo para eso. Aquí tenemos también entonces otro concepto. La democracia se ejerce en forma directa, indirecta o semidirecta. Es, mejor dicho, directa, indirecta o semidirecta. La directa, pues no hay para qué explicarlo. La que tuvo Grecia, pues, ¿no? Las asambleas populares se instalaban y tomaban decisiones. Pero claro, estamos hablando de historia muy antigua y estamos hablando de país, de pueblos, pues, completamente minoritarios. Habrá sido tal vez una asamblea de 1000, de 2000, de 500, pero en este momento imagínense cómo podríamos hacer una asamblea donde estén todos los ciudadanos de un país. Entonces viene el opósito, la democracia indirecta, o sea, el pueblo gobierna, pero a través de sus representantes, a los que elige libremente. Y la indirecta, perdón, la semidirecta, que es la que tiene el Ecuador. Ciertamente nosotros elegimos a quienes nos gobiernen, pero tiene que estar sujetos estrictamente a la Constitución y a las leyes, ya lo sabemos. Pero además, cuando el pueblo es consultado, ejerce directamente el poder que tiene y ordena por sobre todo lo demás. La consulta popular, como todos sabemos, es en un momento dado el preguntarle al pueblo sobre puntos determinados de observancia obligatoria. Allí nadie puede discutir lo que el pueblo resolvió. Ese es el sentido de las consultas populares. Ahora bien, pasamos adelante
Y tenemos nosotros que llegar a otros conceptos. ¿Cómo hacemos, y esto es muy importante, cómo hacemos para para no confundirme, cómo hizo la humanidad para llegar exactamente a la democracia? Cuando se superó a la monarquía absoluta, fue en primer lugar por un movimiento intelectual profundo, que lo reflejan o lo representan John Locke, inglés, y Juan Jacobo Rousseau, francés. Ahí viene otro concepto, el concepto contractualista. Las teorías sobre el origen del Estado básicamente son dos, hay tres o cuatro. La una es la fuerza. El Estado se formó porque yo sojuzgué al mando de un grupo a otro grupo y definitivamente entonces se fue luego esto puliendo, ¿no? Y evolucionamos y llegamos a lo que es ahora el Estado. Y la otra, la contractualista, es decir, los hombres nacieron libres y ejercían su libertad, pero la ejercieron de manera absoluta. Tanto que ese ejercicio absoluto iba a provocar y provocó no beneficio, sino mucho dolor y enfrentamientos. Un día resolvieron firmar un convenio, simbólicamente, ¿no? Firmar un convenio por el cual crearon un organismo, entregándole a cada uno parte de su libertad, es decir, estamos nosotros aquí, los cuatro, entreguemos pues un 20% de nuestra libertad. Nosotros mismos nos sometemos a ese organismo que creamos, a pesar de ser los dueños de eso. Esas son las teorías contractualistas, el famoso contrato social de Juan Jacobo Rousseau. La voluntad de los ciudadanos es lo que formó el Estado. Y por tanto el Estado no puede ser sino esa expresión, tiene que hacerse lo que nosotros digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos los dueños, los soberanos. Esta es la teoría contractualista. Eso ocurrió pues en la Revolución Francesa, como todos conocemos, ¿no? Estamos hablando de 1789 para adelante. Sin embargo, la monarquía se mantuvo en el siglo XIX. Bueno, pues Napoleón se proclamó emperador, pues Napoleón II, tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se mantuvo ya no con un criterio absolutista. Comenzó a vivirse en Francia una monarquía de tipo constitucional, lo que ahora pues se conoce ya como monarquía constitucional. Y podemos decir que salvo algún país de África, que no lo conocemos o no lo recuerdo, por ahí alguno de Asia, no hay monarquía absoluta. Yo no recuerdo después de Uganda, de ese famoso Moreno que era el que era caníbal, etcétera, no recuerdo otro tipo de monarquía absoluta. Debe haber alguna por ahí. Todas las monarquías son constitucionales, o sea, están sujetas a una norma, son una forma en definitiva de gobierno. Ahora, estaría de más repetir lo que ya hemos dicho, cuáles fueron las características. Ahora, pasamos adelante. ¿Qué ocurre en definitiva en el poder político? ¿O qué es el poder político? El poder político es la capacidad de autoorganizarse que tiene un Estado y de autodirigirse. Como consecuencia, posee soberanía. La soberanía es un concepto completamente jurídico-político que refleja justamente superioridad sobre todo lo demás. Es realmente lo supremo. Es decir, el Estado ecuatoriano es soberano. Esto quiere decir que no nos va a gobernar el presidente de Argentina, ni las leyes del Perú o de Chile. Solo nosotros y nada más que nosotros. La soberanía de nuestro Estado es completamente inviolable. No podría concebirse siquiera, ni en plan de imaginación, algo diferente. Entonces ya tenemos nosotros, ahora sí, un concepto. Tenemos una república, primero que la democracia. El poder no viene de Dios, el poder es del pueblo, punto. Sea que el pueblo firmó, entre comillas, un convenio, sea que se formó o no se formó, el Estado como expresión de voluntad así manifestada libremente en forma expresa, o el devenir de los acontecimientos lo determinó, pero ya no se puede siquiera suponer que exista otro origen del Estado que la voluntad. Esta voluntad que es completa y totalmente sagrada. Nosotros somos los dueños de esa organización que se llama Estado, punto aparte. Esto ya queda sentado. La monarquía ya hemos analizado cómo en un principio absolutista se fue convirtiendo poco a poco y definitivamente existen, y existe en plan constitucional, y aquí ya viene una diferencia de forma de gobierno. La monarquía constitucional
tiene una forma muy especial. Existe el rey, desde luego. El rey se elige, no se elige. El rey no se lo elige y por razones dinásticas, por razones de herencia, de familia, adquiere su cargo o no. Es decir, pues Isabel II, tal vez va a morirse antes que nosotros por razón de la edad, pero su hijo será el rey. No se elige. Pero el rey queda reducido a algo más o menos simbólico, aunque con profundo arraigambre en el pueblo respectivo, es el jefe de Estado, representa al Estado formalmente y tiene algunas atribuciones, sería cuestión de analizar cada constitución, que le da más al rey o no. En algunos casos determina el presupuesto, en otros casos tiene una potestad legislativa de última instancia, son detalles. Luego tenemos nosotros el gobierno a base de un primer ministro. Allí no se llama presidente de la República, sino primer ministro. Ese primer ministro es el ejecutivo. Para mí es realmente la mejor forma de gobernarse, porque el Estado como Estado no se conmueve como un golpe. Es decir, no se cae, para ser un poco vulgar, el presidente de la República. Cuando hay una falla insoportable, cuando el presidente ha perdido el norte, y lo hemos visto, completamente el gobierno termina. Y tenemos que ver cómo designamos a otro y no darnos vale entre nosotros, llegar a la guerra civil. En cambio, estos países que tienen la monarquía constitucional, el primer ministro sale por un error o sale por las circunstancias políticas. Lo hemos visto en Inglaterra, desde el plebiscito que los ingleses tuvieron, por el cual se resolvieron separarse de la Unión Europea. Han caído 3 primeros ministros por ese mismo tema, descontentos por A o por B, en desacuerdo con un proyecto, etcétera, detalle. Pero han caído y no ha pasado absolutamente nada. Elegimos otro y punto aparte. Y se elige, digamos, de manera popular, o en los casos de Inglaterra, el presidente, el rey o la reina, el que llama a hacer gobierno a un político que haya triunfado en las elecciones, que tenga el favor popular. El simbolismo es que no ejerce enseguida este poder, que lo acaba de ganar en las urnas, pero la reina lo llama y le dice, pues forme usted gobierno. Y él forma el gobierno. Ahora, a su vez, ese gobierno tiene apoyo político a base de los partidos. Los partidos que integran el Parlamento son los que en definitiva tienen el poder político. Ellos hacen mayoría y con eso gobiernan, respaldan a un primer ministro. Este no tiene que irse, se va. Hay un ejemplo maravilloso en el mundo en este momento. Esa mujer extraordinariamente talentosa y exitosa, que se llama Angela Merkel en Alemania. Miren ustedes que doña Angela, cuando ganó las elecciones, fue más o menos como ganó aquí Jorge Yunda la alcaldía de Quito, 18 o 20%. Es una minoría. Por veleidades de la política diaria, las elecciones la favorecieron a ella, pero completamente en minoría. Había mucha división, etcétera, etcétera. Se profetizaba que no aguantaría por 1 mes o 2 meses el gobierno. Bueno, lleva 15 años, ¿no? Es electa permanentemente por el pueblo, porque estima el pueblo apoya a los partidos políticos de la coalición de ella, e incluso la oposición, casi simbólica en Alemania. Angela Merkel es el ejemplo de cómo un primer ministro hábil, sabio, con voluntad de gobernar, con habilidad para hacerlo con 3 partidos o 4 partidos, llega pues a dominar el panorama político y se mantiene la democracia. Angela Merkel, no digo que se morirá en sus cargos, pero va a durar, tiene 15 años, por lo menos hay un periodo más que va a durar. Lo vimos también con Margaret Thatcher en Inglaterra, se duró 11 años y así por el estilo. Pero, ¿qué ocurre con el presidencialismo? Y aquí entramos directamente en el tema que nos convoca. El presidencialismo, en mi concepto personal, es completamente obsoleto y tiene que terminar en el Ecuador y en los países de Latinoamérica. Es completamente inconveniente por muchas razones que las vamos a analizar.
En primer lugar, comencemos por el principio, diría un Montubio nuestro. ¿Qué significa esto? Significa que el presidente de la República es un individuo, un ser humano, ¿verdad, perogrullo? Todos los seres humanos tenemos virtudes. Yo no soy en ciencias. Todos tenemos defectos. Desgraciadamente los defectos son implícitos en el ser humano. De lo contrario, no habría un ser humano, ¿no? Solo Dios no lo tiene. Pero estos defectos a veces son muy graves, defectos de gobernar. A mí me encanta tomar un whisky, pero no llego al alcoholismo. Sin embargo, hubo un hombre distinguidísimo, honestísimo, valiente, patriota, brillante, como Carlos Julio Severa Monroy, que perdió el poder por el exceso de alcohol. Ahí tiene usted un problema, algún defecto en él que no era en los demás. Desgraciadamente hay, no digo habemos, hay a quienes les gusta robar. Y robar constituye pues algo que es indispensable hacer. Es como un vicio de una droga. Los ladrones en rigor no necesitan robar en un momento dado, pero no puedes estar sin dejar de robar. Es como la tendencia de la rata, ¿no? Crece demasiado los dientes y tiene permanentemente que roer. Un ladrón tiene que robar, asegure 20.000 veces que no va a robar. Por desgracia, puede ser un hombre distinguido, ilustre, pero no puede dejar ese vicio. Un hombre cobarde es típicamente abusivo. No hay dos. El abusivo es cobarde, absolutamente cobarde. Normalmente en psicología está probado eso. Este cobarde está bien que lo sea en su casa o en su barrio, pero no como presidente de la República, porque su acto de cobardía genera una reacción inconsciente de abuso y se pierde el fiel de la balanza. Es decir, el gobernante está para cumplir la ley y hacerla cumplir, no para violarla. Y así por el estilo podemos poner muchísimos ejemplos. ¿Qué pasa con el sentimentaloide? Yo personalmente soy un hombre dual en mi carácter. Yo lloro con muchísima facilidad. Soy muy sentimental y al mismo tiempo sumamente duro si tengo que hacerlo. Entonces yo podría ser presidente de la República sin ningún problema. Por más que llore íntimamente por un colaborador distinguido, se va y se va. Por ejemplo, mi buena amiga, doña Paula Romo. Yo no, la presidenta de la República lo hubiera sacado, hubiera hecho un show. Renuncie, yo le niego la renuncia, me insiste, la vuelvo a negar, a la tercera vez acepto la renuncia, la condecoro, pero desde el momento en que se candidatiza para vicepresidente y el Congreso la rechaza, ha perdido el fiel de la balanza. ¿Para qué el ministro de Gobierno está destinado? Ministro de la Política. ¿Y con quién tiene que tratar la política? Con el Congreso. No hablamos de deshonestidad, es otra cosa. Pero si no logra allí tener un ambiente de aceptación, ¿para qué sirve? En este momento 126 legisladores, sobre creo que son 140, pidieron la renuncia de ella, el primer presidente que prescinda de ella. Entonces es un ministro de Gobierno que por desgracia no tiene piso, no sirve para eso. Ha perdido porque es como un bombero que no tenga manguera, ¿no? ¿Para qué los tiene allí en un incendio? Desgraciadamente, ¿no? Entonces es importante pensar en esto. En un momento dado puede ocurrir todas estas cosas, pero nosotros yo no soy hombre de casino, pero sí sé lo que es un casino. Una cosa es el pleno, apuesto al 62, y otra cosa son las filas. Obviamente, apuesto al pleno, tengo más posibilidades de no ganar. Más o menos es lo mismo. Nosotros apostamos a Juan Pérez, pero Juan Pérez es homosexual. Está bien que en su vida privada lo sea, pero a nivel de gobernante no puede serlo. Juan Pérez es una persona que se divorcia todos los días, que no tiene estabilidad en su matrimonio. ¿Cómo puede dirigir un país una persona que el frente interno está roto? Juan Pérez es ladrón. Juan Pérez está dominado por sus amigos. Juan Pérez no tiene conciencia de la firmeza de una decisión de un presidente de la República, por encima de quien sea, aún hasta el propio cargo. No está allí para hacer payasadas ni para lagrimear, está para actuar, está para trabajar. Bueno, y así podemos multiplicar los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se logra el presidente ideal? Yo por lo menos no lo he conocido, ¿no? Es decir, hay muchos presidentes en el Ecuador que tienen el mérito de haberlo sido distinguidísimos.
¿Quién más que Velasco Ibarra? Archi honesto, patológicamente honesto, ridículamente honesto. Me contaban sus amigos que el día que se murió doña Corina, un grupo de amigos pues fueron enseguida a Buenos Aires y llegaron al departamento. Estaba el cadáver allí, pues, ¿no? Y alguno le dio ganas de ir al baño, orinar. Entonces el presidente Velasco, viendo que estaba ocupado el pañito de la sala, lo hizo pasar a su baño privado. Y este amigo me contaba que tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. Los periódicos, literalmente los periódicos, que decían que había cantado Julán en una ópera, que el futbolista había metido un gol. Esos periódicos estaban, pero tenía Velasco pegado a la pared, para tratar de que no entre el agua que pasaba por una casa vieja, pasaba de repente y lo mojaba. Así vivía Velasco Ibarra. ¿Vale? Qué hombre más distinguido, intelectualmente superior, patriota, puro. Yo no fui velasquista ante todo. Si Velasco resucita, yo sería ahora velasquista. En su momento no fui. Pero sin embargo, no podía gobernar con estabilidad. Desgraciadamente, el poder se le iba de las manos. Por exceso de otro, porque caía alguna trampa, carácter, no por cualquier cosa, no por incapacidad. Pero Velasco terminaba siempre, salvo una ocasión, de puesto, ¿no? Entonces no garantizaba estabilidad. Ahí tienen ustedes un hombre tan, pero tan distinguido, ¿no? Un hombre tan distinguido como García Moreno, señor de señores en todos los sentidos. Sin embargo, García Moreno tenía pues el vicio de la religión, ¿no? Y desde luego también era un hombre, pues, tal vez en ese momento se implicaba una madurez exagerada. Bueno, terminó. ¿Quién más? Eloy Alfaro, trascendente, indiscutiblemente trascendente. ¿Y por qué muere en la forma que murió? Porque se le había ocurrido que él tenía que seguir siendo presidente todo el tiempo. Y finalmente, pues, quiso dar un golpe de Estado, etcétera, y cayó ante los enemigos. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener un hombre ideal? Necesariamente nos entregamos a una persona cuyas cualidades nos agradan, ignoramos su defecto o no le damos toda la significación que realmente tiene. Y ese hombre, por desgracia, no nos corresponde. Y así por el estilo. Miren ustedes, para poner un ejemplo reciente, Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez es un hombre honrado, es un hombre inteligente, es un hombre capaz. Sin embargo, cometió un error craso, tremendamente craso. Pretendió terminar la función judicial con un decreto ejecutivo, es decir, violó la Constitución. Él trató de sustituir una función por otra. Desde luego, tuvo que irse, ¿no? Bueno, los ejemplos se pueden multiplicar. Entonces, ¿qué sería lo ideal para las repúblicas latinoamericanas? Ir poco a poco buscando un régimen diferente y allí tendríamos el modelo que sí nos entrega Europa, ¿no? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a eso? Miren ustedes cómo en este momento gobernar en la forma actual el presidente de la República se ha vuelto imposible. Es más, tenemos una distorsión moral. Cualquiera de nosotros dice, pero es que el presidente, qué pena que no tenga mayoría en el Congreso. Ustedes lo dirán eso a cualquier sabio ecuatoriano. No tiene mayoría en el Congreso. Eso que dice cualquiera es una verdadera estupidez. Claro. Esa es una expresión de ignorancia supina. No tiene mayoría en el Congreso. ¿Y qué es el Congreso? Representa bueno, aunque no se reconoce, esto es segunda ni tercera, pero representa realmente, quizás solamente para efecto de esta conversación, la primera función del Estado, que tiene dos sagradas tareas: hacer la norma, hacer la ley, hacer la norma que es obligatoria para todos nosotros, y fiscalizar a las demás funciones del Estado, destituirlo. Puede destituir al presidente de la República por 3 o 4 causales. Ni que decir los ministros de Estado que son simple y llanamente segundones, pues, ¿no? El ministro de Estado en una república presidencialista es menos que nada. Es apenas secretario de un área. Pero poner los glúteos en un Mercedes-Benz, acceder a una secretaria complaciente, poner los glúteos en un avión sin pagar un centavo, e ir al exterior a hablar tonterías. Señor ministro, señor ministro, señor ministro.
Pero pónganse ustedes a pensar, ¿cómo puede ser posible que la gente le reclame al presidente que tenga mayoría en el Congreso? Es decir, yo para ejercer la profesión tendría que alcanzar mayoría entre los jueces, gente condicionada a mí para poder hacer la profesión. Por supuesto, ningún juicio se va a perder, pues, ¿no? ¿No les parece una barbaridad? Pero todos repetimos eso, qué pena, es un buen gobernante, no tiene mayoría en el Congreso. O sea que queremos que sea un delincuente, que falte el respeto desde el punto de vista cívico y jurídico penal, falte el respeto a las demás funciones, que se llene, es decir, que se tome una función, la legislativa. Y allí vienen las consecuencias. Pues. El legislador que vive pensando en que mamita, que es profesora 20 años, debe ser la rectora del colegio, en que papito, que trabaja en el SRI de la provincia respectiva, debe ser el director, en que mi compadre Pepito debe ser tal cosa, en que mi hermano Julano, la beca de Sultano, el cargo de cónsulesa a mi hermanita Bengana, y atormenta a la función ejecutiva, que pierde su centro, nombrando una serie de gente y permitiéndole a otros, incluso actos de deshonestidad. Vean lo que pasa con los hospitales. ¿No tienen ustedes mejor ejemplo que ese? Es decir, aquí ¿qué quieren? ¿Robar? Porque ya lógicamente, ya estos legisladores actuales, una vergüenza este Congreso. Hay 60 investigándose por pillos. No han salido los periódicos, no es un invento mío. Estos legisladores actuales ya también se superaron. Ya no están contentos con lo que todos estaban contentos antes. Que mamita vaya a hacer cargo, que papito ya no. Ahora quieren robar. Y exigieron robar. Y no se encontró nada mejor que darle los hospitales para que roben. Dios mío. Es que Ripley no aceptaría esto, ¿no? Y no es que los ecuatorianos somos tontos, ni somos perversos, ni mucho menos. Somos seres normales. Pero sin embargo propiciábamos la muerte de un paciente. Porque al robar, lógicamente, la medicina no iban a darse en la cantidad igual, o era medicina de segundo orden, y así por el estilo. Lo estamos viendo. Es como una cosa normal, con mi muy buen amigo en lo personal, que estuvo en mi campaña presidencial. Yo soy grato, soy hijo de Montubio, y los Montubios somos gratos por herencia. Bueno, este pobre hombre, mi buen amigo, pero qué pena que no tenga la entereza de salir a decir, yo ordené que se y me someto a la justicia. O yo no ordené y cancelo a la ministra. Porque no es que la ministra, porque le dio la gana, se puso a permitir el robo. Entonces, miren todos los problemas que se pueden armar alrededor de esta pugna eterna del Ejecutivo con el Legislativo. Y para que el Legislativo no lo moleste, hay que permitirle robar. Nada menos que robar. Y ahora ya robar a los hospitales, robar al ser humano en trance de menor resistencia, enfermo. Pero, ¿qué tienen ustedes? ¿Cómo puede mantenerse entonces este régimen que por todos los lados hace agua? ¿Y la función judicial? Yo era abogado de los trabajadores de portuarios jubilados y seguía un juicio y gané como 15 juicios. Eran más o menos 60 trabajadores. El señor Alexis Mera se le ocurrió que no debía seguirse perdiendo los juicios. Fue a la Corte Suprema de Justicia. Los reunió a todos los ministros, seguramente alguno faltó, y les ordenó que tomaran una decisión jurisprudencial. Y por supuesto, los trabajadores perdieron los demás, ya no hubo para qué seguir, perdimos los juicios. Solo 15 quedaron habilitados de la forma que el contrato colectivo lo decía. Es decir, la Corte Suprema, inclinada ante este señor, simplemente para no desagradar. Yo tengo todavía una deuda bastante fuerte al SRI, porque un día se le ocurrió a algún fiscalizador, en el año 2004, 2006, se le ocurrió hacerme una glosa, por presumir que la declaración no era cabal, presumir, la presuntiva que se llama. Usted debe haber ganado, creo que $300,000 más de lo que dice aquí. Está loco, ¿qué le pasa? Yo lo maté al diablo, ok, muy bien. Me levantó la glosa. Acudí a la dirección de rentas, perdí la tasa administrativa, seguí un juicio. Y entonces llevé a los ministros de Guayaquil a mi casa y a la oficina. Señor, este régimen de vida yo lo tengo desde hace mucho tiempo. Esta oficina de los mismos metros, mi oficina de despacho es el mismo, en mi casa, ubicada aquí a cada lado.
Si yo he ganado $300.000 más, se entiende que debo haber progresado en algo, en lo físico, o seré por un avaro que tengo en una libreta. Gané el juicio, pero llegó Correa al poder. Cuando yo estuve en Quito diciendo que ya pues me tocaba el turno, doctor, lamentamos mucho. Las chicas prácticamente lloraban, las empleadas de secretaría, me querían mucho, mi doctor, qué pena, pero aquí ya no podemos. ¿Qué pasa? El presidente ordenó que todos los juicios en que participaba el Estado tenían que ser ganados por el Estado. Pero es que solo un cretino se le puede ocurrir eso. Solo un cretino. Justamente los tribunales, no me desvío el tema, un pequeño paréntesis, los tribunales fiscal y contencioso administrativos están destinados para frenar cualquier equivocación o abuso del Estado. Son competentes para conocer todo acto administrativo, el uno, cuando uno quiere reclamar, o el otro exclusivamente lo tributario, un tribunal exclusivo para que no haya un abuso. De manera que no se le podía ocurrir mejor cosa a este pobre hombre que tiene a Cerriga en la cabeza. ¿Qué ordenar? ¿Qué sentencia en contra? A todos. Ahí caí yo. Desde entonces tengo una cuenta que felizmente no me prestan todavía. Estoy con una coactiva encima. Espero que la gracia de Dios me llegue y pueda pagar eso. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes el ejecutivo fuerte, entre comillas. Correa representa el ejecutivo fuerte. ¿Qué fuerte? Ni fue fuerte. Un loco, tonto, abusando, amenazando. Los ministros pusilánimes de la Corte. El Congreso, ya ni qué decir, pues todo el mundo lo sabe. Y así, en definitiva, no hay país. ¿Por qué no vamos? Y quisiera en su momento tener un poquito de tiempo y tranquilidad para escribir algún librito sobre esto. Vamos al régimen europeo. Es decir, los partidos políticos que tengan mayoría en el Congreso, 2, 3 partidos con los cuales conforman la mayoría, ok, que gobiernen, está bien, está voluntad popular. Gobiernan a base de la Constitución, de la ley, y gobiernan a base de un primer ministro, que lo elige el propio pueblo. Y cuando tengamos una crisis política se va el ministro, y punto. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué seguimos en esto de pensar en el presidente ideal? Aquí tenemos una serie de filósofos, para no mencionar a nadie por su apellido, que se disputa la presidencia de la República. 19 candidatos. Normalmente ojalá que haya 100. Y aquí vamos a ir a otro aspecto que todavía no lo he tocado, pero lo adelanto. Si el presidente es administrador del Estado, si su papel no es otro que el de administrar, es el capataz, si está por debajo de la significación de la función legislativa, por debajo de la significación de la función judicial, valores supremos. Sin embargo, un administrador, un capataz, es el que la práctica gobierna. El Congreso se le inclina, roba con él, y la función judicial le tiene terror. Esto no puede ser, pues, por favor. Esta es una caricatura de país en ese caso. Entonces yo sí pienso que, por ejemplo, ya que me metí al tema, lo había dejado para después, todo candidato a presidente de la República debe tener un plan de gobierno propio. Ahí sí, modestia aparte, me pongo de ejemplo, y perdone la vanidad, pero comandante Torres, que está siguiendo este programa, está allí, lo puede testificar. Nosotros estudiamos año y medio, estudiamos 40, 50 personas, estudiamos con profesores, es decir, 50, 40, 50 personas que bondadosamente iban a darnos conferencias, gratis, todos los lunes. Y de eso salió un plan de gobierno, que está editado. Debe ser malo seguramente, pero nadie se ha permitido siquiera criticarlo, lo cual quiere decir que los demás candidatos desde entonces no se han dignado a leerlo, porque alguno debió decir esto está mal, alguno debió decir por ahí un ex candidato trató esto de acá, esto de allá. No, nadie. Se inscriben 19 candidatos, ¿para qué? Para ganar plata. Porque como hay un dinero del Estado que tiene que darse obligatoriamente a los candidatos, bueno, pues se toman unos tragos por ahí, pasean y se ganan tal vez $1.000.000 de En definitiva, no creo que calumnie a nadie, no menciona a nadie, pero no puede ser porque hay 19 candidatos que no tienen ninguno un plan de gobierno. Y si hay personas que más o menos se les conoce de buen pensar, hay otros que son ilustres desconocidos, conocidísimos en su casa a la hora del almuerzo. Candidato presidencial. ¿Para qué?
para ganar plata. Hasta en eso hay deshonestidad. Lo que les estoy diciendo, desde luego es hipotético, no lo puedo comprobar, pero lanzo la hipótesis. ¿Cómo puede ser que quiera ser candidato? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un señor, ya ni me acuerdo los apellidos, nadie lo conoce. Bueno, por lo menos el señor Arauz, candidato de Rafael Correa, tendrá por alguna votación que Correa sí tiene. El resto, bueno, vamos adelante. Entonces yo personalmente considero, es una predicción mía, que el Ecuador tiene que ir pensando, bueno, no una cosa de la noche a la mañana, pero tiene que ir pensando en ir a un régimen distinto del actual. El presidencialismo ha fracasado en América, por favor. Miren ustedes los presidentes peruanos. Hay uno que se suicidó y hay 3 o 4 que el otro está perseguido en Europa, entre todos, y otros están presos. Miren ustedes en Argentina, por Dios, ya no nos acordamos que en una pared había dinero. Habían puesto el dinero en medio de ahí los ladrillos para ocultarlo. ¿Cómo robaba el señor Kirchner? Su chofer confesó que le llevaba todos los sábados dinero en efectivo. ¿Eh? Es el presidencialismo. Muy pocos países, Uruguay, Chile también, al margen de la lucha interna de Chile tremenda, esa división pues de izquierda, derecha, etcétera. Pero Chile, podemos hablar de honestidad. Miren ustedes el destino de Uribe, un hombre ilustre desde el punto de vista intelectual, un buen presidente. Ahora está preso en su propia casa, arresto domiciliario. En el Ecuador, pues, ¿de qué hablar? Este es otro aspecto, entonces, muy importante, que podemos concretarlo. El presidente de la República es elegido, muy bien, pero debería ser elegido después de que haya aprobado el Consejo Electoral o Tribunal Electoral un plan de gobierno. Si hubiera, en este momento hubieran 19 planes de gobierno, vamos a suponer que todos sean malos, pero por lo menos habrá una idea en cada uno que nos guste y que puede ir armando, en definitiva, un gran plan para el país, donde diga, bueno, yo soy candidato a presidente, pero considero que la economía ha sido tratada magistralmente por el comandante Torres o por el ingeniero Garcés. Por tanto, este plan de él me gusta en este aspecto, no en lo demás. Y así por el estilo. Definitivamente, ¿qué es lo que el tema nuestro es? ¿Qué es lo que conviene al Ecuador? ¿Qué tipo de presidente? Dejando constancia en actas, como se dice, de todos los problemas insolubles, ya solo lo repito brevísimamente, la falta completa, como hemos anotado, de la perfección en un ser humano. Allí, por ahí, pues, alguien que sea menos malo o no, pero este no es el sistema que conviene. Y no cambiará aquello de la mayoría en el Congreso. Tendría que ser un presidente de mucha personalidad que el día de la posesión diga, no, vamos a permitir que se los deshonre, señores legisladores. Están comenzando el periodo y yo también. No habrá ningún tipo, la Constitución prohíbe gestiones, ¿no? Entonces la Constitución se cumplirá y será destituido cualquier funcionario que los complazca a alguien que se desvíe de esto y haga un pedido. Bueno, enemigo del Congreso, te tumba al día siguiente, que me tumbe. Que me tumbe, pues, ¿no? No podemos estar sujetos al disvalor. O es el valor o es el disvalor. ¿Qué presidente conviene? Bueno, primero, un hombre equilibrado. Vamos a hablar de ideal, ¿no? Un hombre equilibrado. No podemos llevar a un loco. No podemos llevar pues, a una persona que reaccione por emoción y no por razón. No podemos llevar a un abusivo, etcétera, etcétera. Primero, un equilibrio. Segundo, un conocimiento de los problemas del Estado. Eso no se conoce en una noche leyendo una revista o un periódico. Prácticamente hay que dedicar, yo soy fanático de la política. Para mí el gran amor de mi vida, fuera de mis hijos, es la política. Y vivo de la política todos los días. No dejo de leer el periódico, no dejo de ver la televisión, no dejo de discutir con algún amigo, algo. Nunca dejo de hablar de política todos los días. En mis 81 años de edad, no he faltado, bueno, creo que comencé a pensar en política a los 9 o 10 años de edad, la revista Momentos, la caída de Velasco en la segunda ocasión, etcétera, etcétera. Pero de ahí para adelante no he faltado un día en la política. Entonces, yo sí conozco los problemas del Ecuador, los he seguido de cerca. A lo mejor hubiera sido un mal presidente, no sé, pero sí estoy preparado. Quizás el momento del examen, como buen alumno,
que se obnubile en el instante el examen y saque una mala nota. Sigamos por ahí. El problema moral, que ya lo esbozamos. El presidente tiene no solamente que robar, sino que no dejar robar. Desgraciadamente, los presidentes dejan robar o roban. Vamos a suponer que Moreno fue un hombre cabal. Ha dejado pues robar en los hospitales. Indudablemente ha dejado robar en los hospitales. Por más que se lo aprecie en lo personal, se tenga afecto, no podemos eludir esa realidad. Bueno, pues ahí tienen ustedes. El problema moral, es decir, tiene que ser un hombre intérrimo, que no se haya robado nunca una hormiga, que no sea indelicado en una invitación de amigos y se vaya al baño para no pagar la cuenta, que no sea un avaro, hasta esos detalles, parece mentira, y que responda mejor del manejo del dinero del Estado que los suyos propios, y que tenga la energía, etcétera, 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 ¿no? Y otro aspecto muy grave de los presidentes, son ociosos, por regla general. Salgo a trabajar a las 9 de la mañana, termino a las 9 de la noche agotado. ¿De qué? ¿De qué termina agotado? Muy hábil es la burocracia. Y le arman, disculpen que el término no sea tan casi, le arman o le buscan o le hacen un programa de citas, de audiencias X, Y, Z, que la multiplican sin sentido. El presidente no debe tener más allá de una o dos personas de repente. El lunes no, el martes sí, etcétera. Tiene que trabajar en el despacho. Bueno, eso no lo hace. De allí, ¿a dónde va? Al pueblo no sé cuál que cumple años, el pueblo de Montalvo, en Los Ríos. Vaya a dar un discurso a Montalvo y a bailar con la reina. Al exterior, la pasión por ir al exterior, a un congreso donde nadie lo oye, el Ecuador no tiene significación de tipo mundial. Cuando un presidente del Ecuador llega a la ONU, y no solo el Ecuador, de Paraguay, muchísimos países, ocurre lo que nos pasaba a nosotros en el Congreso. Cuando venía, se pedía la audiencia al alcalde de Ibarra, nos poníamos a conversar o no entramos, simplemente estábamos en el borde por ahí o nos íbamos a tomar un whisky en el bar. No le damos importancia, por desgracia el Ecuador tiene que pasar por eso. Pero nosotros nos preocupamos, el presidente fue a la ONU y aquí está su discurso. Nadie lo oyó. Si el presidente del Ecuador pudiera hacer una sugerencia de política mundial, no sería presidente del Ecuador, pues, ¿no? Y así, pues no debe desmerecernos, sino que hay que ocupar el sitio que se debe ocupar. Entonces, pues, ahí tienen ustedes otro de los grandes problemas del país. La falta de conciencia del presidente. El mal gobierno que no es solamente una equivocación administrativa. Saben que un contrato de obras públicas se roba. El contrato es perfecto desde el punto de vista de los ponentes, de los que intervienen en el contrato, impecable. Pero a los 3 meses vienen las obras suplementarias, complementarias, o vienen las obras extraordinarias. Bueno, entonces no hay un presidente que sepa, que lea el informe del directorio de obras públicas que dice que este terreno, podría pasar esta carretera, es pétreo. Yo guardaría una copia en mi escritorio. Después de 3 meses, apareció un socavón. ¿Qué hacemos? ¿Un puente o un relleno? 40 millones, 50 millones más. Ahí está el maní. El presidente ni sabe. En lugar de mandar a ver al director de la pública y decir, usted firmó esto, usted es un imbécil ignorante, usted es un ladrón. Muy bien, vamos, hay que hacer hay que ver un puente, muy bien, a ver un puente. Declaro emergencia y yo mismo convoco la licitación para el puente. No puede intervenir porque no me da la gana, abusivo o no, el mismo contratista. Por ejemplo, y así hay 1000 casos. Otra cosa, la personalidad de los presidentes. Creo que no estamos pidiendo demasiado. ¿Cómo puede concebirse que un presidente de la República, de cualquier país, sea influido el ministro fuerte, el hombre fuerte del gobierno en Ulano? ¿Cómo que hombre fuerte? Aquí no hay otro hombre fuerte que el presidente de la República. Los demás son secretarios, subalternos, pues, por más categoría aparente que tengan, pues, ¿no? No es que el hombre fuerte es Ulano. 40 asesores, por Dios, no estoy mintiendo. 40 no vagos, quizás alumnos, en su mayoría sinvergüenza. ¿Por qué? Unos quieren ganar el sueldo, otros quieren influir en los ministerios haciendo gestiones. Asesor,
la tarjetita asesor. ¿Cómo puede haber asesores, por favor? Si ustedes necesitan ahorita para este programa asesores, entonces los asesores fueron los que debían hacer el programa y no ustedes. Ahí tienen el problema también de los presidentes que no estudian la realidad del país, como si lo estudiamos nosotros cuando yo fui candidato. Yo tenía una idea, pero yo no soy médico, no he pisado un hospital. Nosotros tenemos un programa de salud, muy simple, por ejemplo. ¿Cuántos centros hospitalarios hay en Guayaquil? 30. Los famosos centros de salud. ¿Funcionan hasta las 6 de la tarde? No, pues que funcionan hasta las 6 de la mañana. Apenas con un médico, una enfermera, qué sé yo. Viene alguien con un dolor de pecho, veamos primero si es infarto o no. Puede ser los gases, que oprimen el diafragma. Bueno, si tiene infarto, mándelo a un hospital. O no puedes esperar que amanezca para ir a buscar atención médica, vive en la calle 40, etc. Entonces, el problema de comprender el país y de tener una definición, no existen los presidentes normalmente. Se confía por completo en X ministro o Y ministro. Y punto. Se llega a extremos, pero sería de prolongarnos demasiado, más en chismes que en la realidad. En la realidad, se necesita un presidente, búsquenlo, que sea inteligente. 2, que conozca la realidad del país. 3, que no sea ladrón. 4, que tenga carácter, que sepa definir las cosas. 5, que no viole la Constitución, interviniendo en las demás funciones del Estado. Que no deje robar a los legisladores. Que no humille a los ministros de la Corte Suprema. Que no ande de fiesta en fiesta, que se dedique a administrar. Quiera Dios que en esta oportunidad la peguemos como se dice, pero ojalá que haya un rayo de luz en estas nuevas elecciones, ¿no? Que no repitamos lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Bueno, creo que me he prolongado, me parece que Carlos me dijo que era 40 minutos o algo así, y según mi reloj estamos al borde de la hora, de manera que les pido disculpas por haberme prolongado. Como ustedes podrán notar, para mí ha sido inmensamente satisfactorio este diálogo con ustedes, realmente muy satisfactorio. He pasado un lindo momento y quiero seguirlo pasando. Por favor, abran foro, que nos pregunten, ¿no? Discutamos algún tema. Alguien que esté insatisfecho, por supuesto, que lo diga con toda franqueza. Alguien que pida aclaración de algo. Si ustedes quieren, estoy a vuestra orden. Muchas gracias de todo corazón. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias al doctor Jacinto Velázquez. Doctor, su presentación, realmente una presentación magistral. Y creo que es eso el criterio de todos los asistentes y quienes nos han estado siguiendo a través de las redes sociales. Doctor, el formato de este programa es que los asistentes nos presentan una pregunta a través del chat y me va a permitir que yo le traslade las preguntas y las voy a hacer respetando el orden cronológico en las que fueron presentadas, si usted me lo permite. Que nada, muchas gracias por sus expresiones, en las que indudablemente la justicia se dio paso a la generosidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. A la orden. Muy amable. Doctor, el señor Juan Santa Cruz, que se encuentra presente en esta sala, tiene una inquietud y le gustaría si usted puede ampliar un poco el concepto de la forma de gobierno en países como España y el Reino Unido. Son y la países conveniencia que siguen este modelo. de esa forma de gobierno. Podríamos tomarlos como modelo mismo. Inglaterra hace muchísimos años, desde el siglo XVII, pues con la famosa rebelión de Cromwell, etcétera, dejó el gobierno, cuando lo ajusticiaron a Carlos I, dejó Inglaterra de tener un gobierno absolutista. Antes, 1215, Juan sin tierra, etcétera, etcétera. Inglaterra es un modelo. Dejó de ser absolutista y pasó a la monarquía constitucional en definitiva. Entonces, en este momento tiene su primer ministro, que hemos hablado sobre eso, y desde luego el Parlamento. Recuerden a Churchill, ¿no? Que fue toda la vida legislador. Y cuando fue, pues, primer ministro y salvó a Inglaterra, iba respetuosamente, ahí se puede asistir a las elecciones. Entonces, el modelo es muy sencillo. Un primer ministro, un jefe de Estado, o si no es dinástico, pues elegido como tal, que representa al país, el representante legal, digamos, del país,
y luego un gobierno a base de 3 o 4 partidos políticos que formen mayoría en el Parlamento. De manera que no hay una pugna, nunca la puede haber. Hay un grupo que manda y otro que obedece. Los que obedecen tienen que ser opositores. Y ese equilibrio ha permitido a Inglaterra vivir por muchísimos siglos, 3 o 4 siglos en esto. Y España exactamente lo mismo. No obstante que salía de una dictadura tan férrea como la de Franco. Franco mismo propició el reinado de Felipe, pero reinado constitucional, no un rey absoluto. Dice que los primeros ministros de España caen a cada rato, no pasa nada con el país, continúan en su labor, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, Sánchez tiene todos los días una crítica muy fuerte, pero se mantiene. Ganó las elecciones, se ha respetado esto y hay un grupo parlamentario que lo respalda. Entonces yo considero que España e Inglaterra son modelos en esto. Y ese es uno de los modelos que nosotros deberíamos seguir. Insisto, yo fui 18 años profesor de colegio y 2 años profesor de universidad. Me gusta siempre terminar repitiendo. Lo primero que nada, un país que sea democrático, que se respete la Constitución. Lo segundo, cambiemos el presidencialismo por la figura del primer ministro, lo estoy repitiendo por enésima vez. Y hagamos de una vez del Congreso un órgano de gobierno. Gracias, bueno, doctor. Más o menos esa es la idea, ¿no? Son países modelos, en definitiva, de este nuevo sistema que creo que en el Ecuador debe existir. No es nuevo en el mundo. Gracias, doctor. En relación con la misma pregunta desde el Consejo Nacional de Laicos, si nos podría usted iluminar un poco con la forma de elección en los Estados Unidos de América y el colegio electoral que hace la elección. ¿Realmente representa la voluntad del pueblo? Sí y no. Indudablemente que el pueblo interviene, pero no es una elección directa. Es una elección sui generis. Se vota en cada estado por una lista de miembros de lo que es después pues, el Consejo no sé cuánto que se llama, que van a elegir al presidente de la República. Claro que esa votación favorece al candidato que está normalmente ganando, pero a veces no. El señor Trump había perdido por más de 2 millones de votos la elección, si hubiera sido directa, frente a Hillary Clinton. Pero ¿cómo? El sistema de elección indirecta en su momento se impone, él había ganado en los estados que tenían mayor cantidad de delegados, de manera que ganó la elección legítimamente, constitucionalmente. Entonces no hay en definitiva una elección directa, hay una forma de elección indirecta en definitiva. Entonces ese sistema norteamericano se mantiene tradicionalmente desde que dejaron de ser colonia, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, el último cuarto del siglo XVIII. Eso les gusta, está adaptado el sistema, nadie reclama, sí representa la voluntad popular, indudablemente, pero no siempre de una manera muy leal. Ejemplo Trump. Y así por el estilo, ¿no? Doctor, varios de los asistentes coinciden en una pregunta y por eso no doy el nombre de una sola persona, preocupados por ese dinero que el Estado entrega a los partidos políticos para la campaña. ¿Cómo se hacía antes, doctor, de que exista este aporte del Estado? ¿O es una ventaja para los candidatos que tienen más dinero sobre los demás? No. Antes, cada cual tenía que gastar. Por ejemplo, nuestro grupo no era de gente millonaria. Teníamos pues serios problemas y nunca pudimos hacer una propaganda de televisión. Sacamos 200.000 votos no sé cómo, ¿no? Simplemente persona a persona, visita, alguna radio, pero nada más. No teníamos, nuestro grupo no era de gente adinerada. Yo nunca me preocupé de ser amigo de los millonarios, ni mucho menos. Mis amigos son mis amigos y usted en una reunión en mi casa no va a ver al gerente del banco tal, ni al de al industrial no sé cuánto. Si fueran mis amigos no habría problema. De hecho, soy íntimo amigo de un millonario ecuatoriano, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces nosotros, por ejemplo, en mi caso, nosotros no podíamos tener dinero. No teníamos dinero. No pudimos hacer propaganda en televisión nunca. Fue un verdadero milagro la votación que se obtuvo. Todos los intentos fallaron. Y fallaron por la clase media, entre paréntesis. Cosa rara. La clase media nos negó el apoyo. Vea, y perdón que me desvío un ratito.
La clase media es la verdadera clase poderosa. Aquí se entiende que la clase poderosa es el industrial Pepito, el industrial Juanito y nada más. Yo recuerdo que hace unos 8 o 10 años estaba con bastantes tragos encima del Club de la Unión, invitado por alguien. Y hacia las 4 o 5 de la tarde yo manifesté que la clase que se llamaba la alta, bueno, no era realmente alta. Y les decía que en la clase media había muchísimo más dinero. Y coincidencialmente habían dos personas más jóvenes, pues digamos jóvenes, unos 40 y pico por ahí. Yo le digo, ¿cómo se llama fulano de tal? Ah, fulano de tal es un industrial de lo que es textil. ¿Y cuánta plata tendrá? Bueno, es un hombre muy poderoso, pero él tendrá unos 500 millones de dólares. No, 40, 50. Ah, le digo, pero vive en San Borondón con 3 carros a la puerta y 4 perros. Se reía de sí. Ese señor y el otro era más o menos lo mismo. Me acuerdo que le dije, yo estaba ya con tragos encima, déjeme llamar a Estuardo Sánchez para que lo compre ese par de tal. Estuardo viene con la chequera, firma un cheque y los compra. Estuardo Sánchez es un hombre que tiene 2 o 3 mil millones de dólares. De manera que él se ríe de un jovencito que tenga 40, 50 millones en una fábrica textil y así por el estilo. Mucho más poderosa económicamente, la verdadera clase que está arriba, la alta, es la clase media. Pero a la clase media no le interesa figurar como tal. No le importa estar en camisa, no anda buscando los ternos italianos ni el Mercedes-Benz del último modelo, ni mucho menos. Es gente de trabajo. Pero el día que hay una confrontación como esta electoral, busca a los disque ricos para ofrecerles su dinero. A nosotros nos falló por completo todo apoyo. Yo soy típicamente de clase media. Sin embargo, mi clase no me apoyó. Es como mi ciudad, pues yo fui candidato serrano. En Guayaquil tuve 30 y pico mil votos, en Quito 40 y no sé cuánto. En Ambato fui segundo, en Riobamba tercero, en Cuenca creo que cuarto. En cambio, pues, puchica, en mi propia tierra de mis antepasados, en Manabí, saqué creo que 40.000 votos. Pero una vergüenza que Álvaro Novoa haya sacado 100.000, pues, ¿no? Por favor, pues, ¿no? Pero ¿y tiene usted? Entonces no todo el mundo no es profeta en su tierra. Pero definitivamente, el problema económico es muy fuerte. Era muy fuerte para las personas que teníamos que depender de nuestros propios aportes y no teníamos dinero. Lo viví en carne propia. La idea de que exista un dinero para la campaña, desgraciadamente se corrompió, porque entonces vino el acuerdo de X o Y tribunal electoral con X o Y radio, ¿no? Y la influencia de los candidatos, y entonces Fausto Torres era candidato, tenía el programa a las 8 o 9 de la noche, yo a mí me mandaban a las 11 de la noche que todo el mundo estaba dormido, y así por el estilo. Y ahora se ha corrompido más con esta multiplicidad de candidatos, todos los cuales al inscribirse ganan el derecho de tener el dinero. Entonces, ahí ya nos cae, perdón la vulgaridad, nos come el tigre, pues, ¿no? Lo uno es malo y lo otro también es malo, se daña enseguida. No sé, habría que inventar un sistema por el cual una junta de notables para pensar en esto, de gente honesta, completamente honesta, reconocidamente honesta, presididos por el arzobispo, tengan el dinero para la campaña, pues se sortea a que le toque el horario a las 8 de la noche o algo por el estilo. Algo habrá que inventar porque este sistema ya está colapsando. De manera que este sea un problema insoluble, que toca más en el aspecto moral. Muchas gracias, doctor, muy amable. Le informo, doctor, que usted tiene más felicitaciones que preguntas en este chat. Y yo estoy aquí para hacerle preguntas, no para hacerle felicitaciones. Por supuesto, pero continúa con las preguntas. Nobleza obliga y tengo que transmitirle, son sendas felicitaciones. Doctor, que si usted fuese el candidato en este tiempo, se ha ganado una cantidad de votos esta noche. Me siento realmente ufano, emocionado. Pero, gracias, muchísimas doctor. Gracias. Hay Gracias algunas personas que coinciden en alguna pregunta y dicen, primero, asombrados por qué usted no recibió el favor popular fue candidato. Y dicen que si hoy fuese candidato, ¿en qué cambiaría usted su planteamiento hacia la sociedad? Realmente nada. Ahora sí voy a ser vanidoso. Yo creo que nuestro plan de gobierno, que está aquí impreso, que tiene 900 páginas doble espacio, es decir, 450, que trata todos los temas, absolutamente todos los temas del Ecuador. Está. Esto que fue producto de un grupo, y en la contraportada se menciona quiénes fueron.
no fue solamente mío. No tenía ideas como cualquier otro. Esto, para mí, quizás es lo más positivo que hemos tenido en la dirección política. Pero contestando la pregunta, los planteamientos son exactamente iguales. Por ejemplo, la intermediación en el comercio. Yo no soy salinero, no soy hombre de bar. Pero un día, hace muchos años, más llevado por los tragos y el grupo, 3 o 4 o 5 veces tuve que salir disque de pesca. Y un día salimos de pesca y no pescamos ni un resfriado. Son esos días en que el mar niega todo. Regresamos avergonzados que le habíamos dicho a nuestras señoras que compraran verdes, no sé qué cosa, que tenemos pescado en abundancia para un buen estofado. Estando a unas 6 millas de Salina, ya estábamos Salina ahí cerca. Hay una canoita, le hicimos señas, pitamos, la canoa se acercó y nos vendió dorado. 5 sucres la libra, por supuesto libre la balanza de hecho. 5 sucres, ok. Compramos, llegamos con pescado. Por alguna razón, que no recuerdo, yo tuve que ir en mi auto a Santa Rosa, que queda al lado. Pero creo que faltaba comprar algo. No, yo voy. En Santa Rosa, ese mismo pescado, que ya había llegado la canoita, se vendía en 40 sucres. 8 por 5, 8 veces. Y en Guayaquil se vendía en 80 o 90 sucres. ¿Quién se ganaba la plata? El pobre hombre que había desafiado el bar 2 días con sus noches. Ni siquiera los vendedores que estaban sudando, apestando ahí, sino el sujeto, pues no puedo decir la palabra que merecería, el marido de prostitutas, ya sabe cuál es la palabra, que estaba sentado recibiendo dinero por nada. Y yo me acuerdo que decía, tiene que haber una intermediación del Estado. Véndame a mí el pescado, 2 pesitos. Usted tiene derecho a $10, 10, tome su plata. Todo viene aquí en un gran frigorífico, persiguiendo por supuesto a los ladrones, a bala limpia y buena posible. A ver, ¿quiere usted comprar pescado? Este pescado vale 20. ¿Por qué vale el doble? Pues tengo que, la infraestructura me cuesta y los empleados. Y así llega a Guayaquil, o de lo contrario un huerto. Una cosa tan sencilla como eso. No puede ser que el intermediario, está bien que gane, lo que llamamos los abogados, Código de Comercio, la comisión mercantil, pero no puede ser que ese señor se enriquezca, explote de esa manera al pobre vendedor, al pobre pescador, al pobre vendedor y a los tontos de Guayaquil que teníamos que pagar 80 lo que costaba 5. Mire usted, por ejemplo, ese proyecto es completamente actual, pues, definitivamente actual, pues, ¿no? Y podríamos citarle 20 cosas que nada ha variado en el Ecuador desde entonces. Me atrevo a decir que nada ha variado. Alguna cuestión habrá cambiado, pero nada ha variado sustancialmente. Entonces, todos nuestros proyectos, comencemos por la economía. A ver, la economía, el libro, en la parte económica, yo lo escribí. Y yo sostenía, y sostengo, que en materia económica, ningún premio Nobel puede decirme a mí, de presidente de la República, qué es lo que debe hacer. Otra cosa es que el premio Nobel lo lea sus libros, como cultura especial, pero no puede decirme lo que yo tenga que hacer. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia, lo digo, de lo social. En lo social no, a diferencia de la ley de la naturaleza, no hay una relación de causa-efecto. El clásico ejemplo, yo no puedo matar a su hijo para ver cómo reacciona usted como padre. La experimentación no existe. Entonces, el hombre es inaprensible, imprevisible, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede hacer un plan económico hecho por el señor Julanito de tal, que ganó el premio Nobel este año? Lindo el libro, muy bonita la pasta. El Ecuador es otra cosa, porque cada país tiene una realidad temporoespacial. Cada país tiene una realidad temporoespacial. Por consiguiente, nadie le puede usted decir qué es lo que haga, mucho menos el técnico que tiene un curso en Yale, en Harvard, y se sienta ahí y lo ve el presidente como un pigmeo. Así tiene que ser. ¿Qué tiene que ser? Tiene que saber qué es lo que haga. Por ejemplo, en este momento, rebaje impuestos, por Dios. Eche 3, 4 puntos el impuesto a la renta abajo. El IVA, échelo abajo. ¿Por qué? Porque lo único que nos salva en este momento es el consumo. ¿Qué emprendimientos teóricos ni tonterías hay que el Banco del Pacífico va a entregar? No entrega nada. Tiene que haber liquidez. Esa liquidez tiene que transvertirse a la sociedad.
Entonces, el señor está loco, tiene déficit y está rebajando impuestos. No, pues, tengo que rebajarlo porque es lo que conviene al país. Tengo que dar más dinero en el bolsillo para que la gente trabaje, para que la gente coma, salga los domingos a caminar por el malecón, a comerse un seco de chivo, con su mujer y con su hijito al hombro. Ahí se mueve la sociedad. Pero ahí tiene usted, por ejemplo. Yo digo eso y cualquiera dice, ah, en Yale, en Connecticut dieron tal cosa. No, señor, lo digo yo aquí en el Ecuador. Y así es, o me tumban, pero así lo voy a hacer. Pero no es cuestión de que el técnico me diga tal cosa. El técnico realiza lo que yo quiera que se realice. La casa la construyo yo, como a mí me dé la gana. ¿Cuántos dormitorios? Más grande la sala. Lógicamente el ingeniero tiene que construir. Pero no es el ingeniero que me tiene que decir, aquí no cabe sino 2 dormitorios. Aquí no cabe un paso. Un momentito, señor. Usted puede conversar conmigo. Yo lo voy a oír. Pero la decisión es mía. Bueno, ahí tiene usted un ejemplo, ¿no? Entonces, para que una persona gobierne, tiene que estar preparada. Pero no preparada por haber leído libros, por haber vivido la vida del Ecuador. Y este es el caso. Gracias, doctor Jacinto Velázquez. Realmente hay muchos mensajes en el chat pidiendo de que usted pueda volverse a encontrar. Será un tema que habrá que tratarlo con el Consejo, pero quieren comprometerle, doctor, a encontrar, a tener otra conferencia con usted. Por las veces que usted quiera. Muchísimas Mi sobrino gracias, Carlos doctor. tiene mis teléfonos, están a la orden, cuando ustedes gusten. Y no solo en esta presentación, a nivel privado, cualquier momento. Tenga eso sí un buen whisky. Porque yo sí tomo whisky. Muchísimas gracias, doctor. Quiero también no se asuste, no se asuste. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Qué lindo momento. Un agradecimiento especial y agradecer al público que ha estado con nosotros. Lamento, ambos, a ustedes, a la directiva, a mi sobrino y al público que ha tenido la bondad de escucharte, de soportarme y encima todavía dar una buena opinión. Mire usted, voy a salir a comprar un número de lotería. Muchas gracias. Hemos terminado con el tiempo. Quiero pedir disculpas a las personas que no puedo transmitir la pregunta, en especial al señor Juan Santa Cruz, que también quería participar, pero el tiempo ha concluido. De mi parte, agradezco haberme soportado con las preguntas, doctor, y paso la palabra al señor presidente del Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, realmente. Gracias. Nuevamente, gracias, Carlos. Gracias, Jacinto, por tu excelente disertación que realmente has hecho. Barra pagada por el parentesco. La vida política, ¿no? Y que yo creo que nos ha ilustrado mucho y también nos has transmitido toda esa vivencia de esas candidaturas y tu expresión sincera y franca de tu pensar, ¿no? Creo que todos hemos compartido y hemos vivido todo este tiempo una gran experiencia. Gracias nuevamente. Quiero compartirles un poco un certificado que le vamos a hacer llegar a Jacinto. Encantado, ¿no? Gracias. Ahí lo... Caray, muchas gracias. ¿Ahí lo ven? Muchísimas gracias, lo veo muy bien, muchas gracias. Muy bien, así que esto le haremos llegar con una cartita el día lunes, ¿no? Claro, no te preocupes. Porque hay que reconocer el servicio. Este es un servicio y un apostolado que realizamos el directorio del Consejo de Laico. Maravilloso, maravilloso. Y que lo seguimos invitando desde ya para el día sábado, que tenemos, los sábados tenemos en cambio con otra pregunta. ¿Qué Ecuador queremos? ¿No? Entonces ya le haremos llegar y ahí van a ver, ese es el afiche, ¿ya? Muchas gracias. Estamos enviando. Estoy a la orden, por el contrario, me siento muy honrado. Mañana. Como dije ante Ufano, muchas gracias. Y va a ser el próximo sábado el tema de la educación, ¿no? ¿Qué Ecuador queremos en educación? Con el doctor Jaramillo Paredes, que es un ex ministro de Educación. Tenemos 6 temáticas que, como ven, son educación, política, relaciones internacionales o diplomacia, comunicación y prensa, servidores públicos y medio ambiente y fe. Esas serán las conferencias los días sábados. Y el próximo miércoles estaremos también en un conversatorio
con Monseñor Néstor Herrera, obispo emérito de Machala y expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien también nos compartirá su criterio y su visión ya del presidente que necesitamos, ¿no? Nuevamente, gracias a todos los presentes y participantes y los esperamos el día sábado y el próximo miércoles. Gracias a ustedes, buenas noches.